Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado. Oyendo sus palabras se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y, como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su ejecución. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Los discípulos en este tiempo de Pascua vemos cómo dan testimonio de la resurrección del Señor y cómo
invitan a toda la gente que les escucha a que se bauticen en el nombre del Señor. Hoy nos encontramos con este primer mártir de la vida de la Iglesia. Por eso se le llama el protomártir, Esteban. Que Esteban ha estado proclamando también con valentía y predicando la palabra de Dios. Por eso es llamado hasta el Sanedrín, que le acusan de predicar en nombre de Jesús. Pero en el fragmento que hemos leído hoy, vemos cómo el acusado se convierte en acusador, porque es el propio Esteban el que dice a todos los miembros del Sanedrín, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Es decir, que hay en ellos como una coraza que les impide, por una parte, abrirse al Espíritu Santo y, como consecuencia de esta apertura al Espíritu Santo, acoger y aceptar la palabra de Dios. Y les acusa de que han matado a los profetas. Hubo un profeta de vuestros padres que no persiguieran. Mataron a los que anunciaban la venida del justo. Vemos como en el Antiguo Testamento, sobre todo y especialmente el profeta Isaías, es el que anuncia la llegada del justo, la llegada del Mesías, e incluso llega a decir cómo va a ser vituperado por todos, cómo va a ser olvidado y cómo va a ser vejado en todas sus actuaciones. Bueno, pues de eso les acusa Esteban. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando oyen esas palabras, ellos mismos, precisamente porque les está acusando de infidelidad a todo el Antiguo Testamento, a toda la ley de Moisés, entonces ellos, dice el evangelista Lucas, autor del libro de los Hechos, ellos se reconcomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Claro, es que les está diciendo la verdad, que han sido infieles a la ley de Moisés. Mucho aparentar, mucho estar en los sitios privilegiados, en las reuniones, pero sois infieles a la ley de Moisés. Esteban, lleno del Espíritu Santo y fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esto ya no lo podían consentir todos los escribas y los fariseos, que un don nadie, como podía ser Esteban, dijera que veía los cielos abiertos y la gloria de Dios. Y por eso nos dice el libro de los Hechos que, dando un grito estentóreo, se taparon los oídos, porque que para ellos eso era una blasfemia, y se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Era el castigo más normal dentro de aquellos que blasfemaban contra la ley de Moisés, la lapidación, apedrearlo. Y entonces, en este libro, San Lucas nos presenta por primera vez, de una forma un tanto como tapándolo, nos presenta al que va a ser el gran evangelizador, a Saulo, después San Pablo. Y nos lo presenta diciendo que Saulo aceptaba lo que estaban diciendo los fariseos y los escribas. Incluso les sostuvo las prendas de vestir, los mantos, sostuvo mientras apedreaban a Esteban.
la reacción de Esteban cuando ve que efectivamente va a morir. Les dice, por una parte, Señor Jesús, en una oración, recibe mi espíritu. Y luego de rodillas nos repite una frase que ya oímos en la cruz al Señor. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Perdónalos, nos decía Jesús en la cruz, porque no saben lo que hacen. Ahí vemos a este primero de los mártires de la Iglesia cristiana. Y termina este fragmento del libro de los Hechos diciéndonos, Saulo, como digo luego después San Pablo, Saulo aprobaba su ejecución. Ya lo veremos luego después en el mismo libro de los Hechos, cómo Saulo se convierte, como el que persigue también a los cristianos, pidiendo cartas para ir a Damasco a perseguir a los cristianos, se encuentra de pronto con el Señor y su vida cambia y se convierte en San Pablo. Un San Pablo, un Esteban, que con valentía van a predicar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es el propio Jesús, que en el Evangelio se nos presenta como el pan del cielo. Ellos le preguntan a Jesús, ¿qué haces tú? ¿Qué signo nos das para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Es decir, están viendo todo lo que hace Jesús, pero aún así le siguen preguntando, danos una prueba de que tú eres el Hijo del Hombre, de que tú eres el Mesías de Dios. Danos una prueba. Y además ellos mismos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice, no fue Moisés, fue nuestro Padre, fue el Padre Dios, el que dio de comer en el desierto al pueblo para que no cayera, para que no muriera en el desierto. Fue Dios, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos se dan cuenta de que el argumento que han dado del maná no dejaba de ser un alimento perecedero. Pero Jesús habla de otro alimento, el que baja del cielo y da vida al mundo. No es un alimento perecedero, es un alimento que es vida. Y por eso ellos se dan cuenta y entonces le dicen, Señor, danos siempre de este pan. Y es cuando Jesús hace, digamos, su gran afirmación, su gran confesión. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Nos está hablando de la fe. Creer en Jesús, tener fe en Jesús, vivir según el programa que Él nos ha dado de vida, que es, sobre todo, entregarnos a los demás, dar vida a los demás por medio del instrumento que podamos ser nosotros. Amar de corazón a nuestro prójimo. Y ese es el pan del cielo. Ese es Jesucristo que nos ha dado ese gran mandato de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Él nos ha amado y nos ha amado de tal manera que se convierte en el pan del cielo, de tal manera que el que cree en Él no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Ese es Jesucristo al que nosotros seguimos. Ese es Jesucristo al que nosotros intentamos
en la medida de nuestras fuerzas, imitar, amando de verdad al hermano. Estamos, como os decía al principio también, toda la Iglesia orando para que en unos días, lo antes posible, tengamos un pastor de toda la Iglesia que nos confirme en la fe y que además nos lleve por un camino capaz de encontrarnos definitivamente con Cristo. Por eso también rogamos, por eso también nuestra oración, para que el Señor guíe por medio del Espíritu a nuestros cardenales para que elijan al pastor que más convenga para la Iglesia. Vamos a continuar la Eucaristía teniendo en cuenta todas estas cosas.